Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano el pastor José Ramírez. Y en esta oportunidad deseo con todo mi corazón hablar más que de un tema. Quiero hablar de una persona. Quiero hablar de la persona del Espíritu Santo, de la importancia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia de Jesucristo. Pero para eso quiero leer Hechos 5:32 que dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Que el Señor añada honra y gloria a su palabra. Como el cuerpo sin el Espíritu está muerto, asimismo la iglesia de Cristo sin el Espíritu Santo también está muerta. El Espíritu Santo no es una cosa, tampoco es una fuerza impersonal. No, Él es una persona, Él es la tercera persona de la Trinidad Divina. Tiene atributos de una persona, es más, aunque Él es Dios en esencia y potencia, también puede ser contristado, puede ser afligido. Por eso quiero hablarles acerca de la importancia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia del Señor Jesucristo. Sin el Espíritu Santo no hay acceso a Dios. Sin el Espíritu Santo, Cristo se quedó en la tumba. Sin el Espíritu Santo no hay quien nos levante en el rapto de la iglesia. Sin el Espíritu Santo, el Evangelio es solo un mensaje de letras muertas. Sin el Espíritu Santo, la iglesia es solo una más dentro de una ensalada sincrética de religiones. Sin el Espíritu Santo, las congregaciones se convierten en campos de concentración que tiene encadenados a creyentes por ellos no conocer ni tener comunión con el Espíritu Santo y de no vivir en la dimensión que solo el Espíritu Santo nos concede vivir. Hoy veo con tristeza y dolor iglesias convertidas en circos y en reality shows de entretenimientos en donde hasta se mojan a los creyentes con una manguera para que reciban la unción, o en donde se venden chicles de la unción, en donde venden paños, aguas y objetos ungidos, entre comillas, que no es más que basura. Esa es la misma basura que Jesucristo sacó a patada del templo de Jerusalén. Hoy hay muchos que se hicieron y otros se hacen ricos por darles a los creyentes por una buena cantidad de dinero la unción, los milagros, las señales y la vida sobrenatural que solo el Espíritu Santo puede dar. Sin el Espíritu Santo no puede haber vida plena en el corazón del creyente ni en el corazón de la iglesia. Es tan importante la presencia del Espíritu Santo en la iglesia que aún Jesucristo no pudo ir al ministerio mesiánico sin primero tener un encuentro con el Espíritu Santo en el Jordán. Fue el Espíritu Santo quien abrió los cielos y se posó sobre Jesús para que pudiera hacer los milagros que hizo. Tampoco podía el Señor Jesús predicar el mensaje del reino sin el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que hace arder los corazones en el fuego de Dios. Por eso los judíos dijeron que Jesús predicaba como quien tenía autoridad y no como los fariseos, porque los fariseos enseñaban la letra muerta sin esa unción que solo puede dar el Espíritu Santo. En definitiva, sin el Espíritu Santo, el creyente es solo un cadáver ambulante que asiste a su propio funeral cada domingo o en el día que sea que se congregue. Sin estar lleno del Espíritu Santo, un creyente no es pentecostal, aunque vaya a una iglesia que se llame pentecostal, porque el Espíritu Santo es el cumplimiento de la fiesta de Pentecostés que el Padre envió en el aposento alto para que a partir de ese día la iglesia caminara en una dimensión de poder, de unción, que trastorna las esferas espirituales para ponerlas a los pies de Jesucristo. En Isaías 53:3, refiriéndose al Señor Jesucristo, dice: despreciado y desechado entre los hombres. Hace casi 2000 años, Jesucristo fue despreciado y desechado por los hombres, pero hoy eso se repite con la persona del Espíritu Santo, quien también está siendo despreciado y desechado por muchos hombres. Dentro de muchas congregaciones que creen que pueden mantenerse en pie sin la presencia del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien dio la fuerza a Jesús
para resistir las tentaciones de Satanás. El Espíritu Santo es el que hizo las señales y milagros por mano de los apóstoles. El Espíritu Santo hoy es el gran olvidado de muchos creyentes. Él es el Dios olvidado en muchas iglesias de estos días del fin. El Espíritu Santo es Dios que descendió del cielo y es quien nos pastorea hasta el día del rapto. Él es quien nos levantará como levantó a Jesucristo de los muertos y nos entregará en las manos del Señor Jesucristo en las nubes del aire. Sin el Espíritu Santo usted no puede recibir ni aceptar este mensaje que te doy hoy. Sin el Espíritu Santo muchos le han hecho ediciones a la palabra en donde han sentado al Espíritu Santo en el rincón del olvido y han colocado en su lugar un mensaje muerto que no hace despertar al que duerme ni resucitar al que está muerto. Porque el Espíritu Santo es el resurrector de los muertos. El Espíritu Santo no es un maquillador de cadáveres. El Espíritu Santo es Dios en la tierra. El Espíritu Santo es una realidad que no puede explicarse con palabras humanas. El Espíritu Santo no es para explicarlo, porque Él no es una teoría, es una persona divina. El Espíritu Santo es para que lo vivamos y lo presentemos como parte de la Trinidad Divina que mantiene viva la Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo nació el día que descendió el Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Desde ese día la Iglesia de Jesucristo es un ejército arrollador que avanza derribando gigantes y principados del infierno, y levantando y sosteniendo la bandera de victoria que nos entregó el Señor Jesucristo el día que resucitó de entre los muertos. En donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad, y la ausencia de la vida del Espíritu Santo es la que hace que muchas congregaciones se conviertan y se hayan convertido en funerarias. Nada tiene más valor en la iglesia del Señor Jesucristo que la persona del Espíritu Santo, porque es Él quien revela la persona del Señor Jesucristo y el amor del Padre Celestial. Hoy quieren sustituir a la persona del Espíritu Santo con actividades sociales, con conciertos de música. Y déjeme decirle que Dios, Espíritu Santo, es insustituible. Él es el fuego en el altar. Él es el punto dimensional entre Dios y los hombres. Él es el que mantiene a la iglesia de Jesucristo en pie. El Espíritu Santo es el Paracleto, es el representante de Cristo en la tierra. El Señor Jesucristo estuvo con sus apóstoles 40 días después de su resurrección, hasta que fue levantado ante los ojos de los apóstoles. Pero 10 días después llegó el Espíritu Santo para hacerse cargo de la iglesia de Jesucristo, de la novia del Cordero de Dios. Entonces, ¿cuál es la misión del Espíritu Santo? El glorificar a Jesucristo, es mantener vivo el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Su trabajo es mantener a la iglesia despierta para estar preparada para el día del rapto. El Espíritu Santo es quien controla el programa de Dios en la iglesia. Es quien llama a los hombres a la obra. Él es quien da sabiduría y revelación de la palabra. Él es quien santifica a los creyentes. Él es quien nos convierte en antorchas encendidas para testificar de Jesucristo con poder y autoridad. Tratar de vivir el Evangelio de Jesucristo sin la presencia y la persona del Espíritu Santo es como tratar de navegar en un buque sobre un charco o sobre aguas sin profundidad. Una iglesia sin una comunión plena con el Espíritu Santo está condenada al fracaso y a vivir la vida de la iglesia de la Odisea de Apocalipsis 3, 14 al 22, que era pobre, miserable, ciega y desnuda. No hay figura humana aquí en la tierra. Óigame bien lo que le estoy diciendo. No hay figura humana aquí en la tierra, ni pastor, ni obispo, ni apóstol, ni profeta, ni papa, ni cardenal, ni denominaciones, ni concilios que pueda suplantar a la persona del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es la vida de la iglesia. Eso lo entendió David cuando escribió en el Salmo 51:11, no quites de mí tu Santo Espíritu. El Espíritu Santo es quien da la autoridad a la iglesia de Jesucristo. Es el que hace a la iglesia prevalecer contra las puertas del infierno. Cuando la iglesia de Jesucristo, en lugar de ser gobernada y dirigida por Dios en la persona del Espíritu Santo, es gobernada por los hombres o por los concilios, va hacia un seguro fracaso. La iglesia que multiplica sus reuniones administrativas y planificaciones de actividades, pero no está activa en la vida del Espíritu Santo, solo está haciendo ruido en la congregación y en las calles, porque todo es inútil sin la persona del Espíritu Santo. Quiero que atienda bien lo que estoy diciendo. Los medios mecánicos modernos y sofisticados sin la presencia del Espíritu Santo son inútiles. No hay poder allí. Muchos piensan que se puede hacer marchar una organización cristiana sin la persona del Espíritu Santo. Eso es lo que hacen las empresas del mundo, las industrias seculares. El hombre puede facilitar la energía, el esfuerzo y el entusiasmo para cosas humanas, pero para las cosas de Dios se necesita a la persona del Espíritu Santo. La obra real de una iglesia depende única y exclusivamente del poder del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, la sabiduría humana se convierte en locura, la elocuencia en torpeza, la fortaleza en debilidad. Sin la presencia del Espíritu Santo, la predicación no tiene poder, porque Él es el poder. Pablo, sin la presencia del Espíritu Santo, solo hubiera sido un erudito con sabiduría humana, terrenal. Por eso él dijo en 1 Corintios 2:4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. La oración es en vano sin la presencia del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien la inspira y la hace subir al trono de Dios. Los esfuerzos y los recursos humanos, por más bien intencionados que sean, sin la presencia del Espíritu Santo, todo ese mover humano, sociales e incluso religioso, son inútiles. La iglesia de hoy está atravesando por una crisis de fe y de conciencia de lo que representa la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Y pueda una iglesia organizar eventos, seminarios, congresos cristianos, pero si la presencia del Espíritu Santo no está, de nada sirve. Es como echarle agua a una planta plástica. De nada sirve. Son esfuerzos inútiles, estériles, que al final acabarán naufragando en el olvido. Es por eso que he dicho anteriormente que la oración es sumamente importante. La oración es la que mantiene vivo al creyente y a la iglesia en la presencia del Espíritu Santo. Ella es la prueba de la fe, es el secreto del poder. El Espíritu Santo solo puede obrar en una vida que le da a Él el lugar que se merece y que pasa tiempo en comunión íntima y profunda con el Espíritu Santo. Los milagros son la evidencia de la presencia del Espíritu Santo, y una iglesia sin las señales que dijo Jesucristo que seguirían a la verdadera iglesia de Jesucristo no puede llamarse iglesia. La iglesia no puede vivir al margen de lo que es la obra del Espíritu Santo. La iglesia que vive en la carne siempre va a menospreciar a la divina persona del Espíritu Santo. Lo echa a un lado, al igual que los edificadores desecharon al edificar el templo de Jerusalén la piedra angular. Hoy vemos una generación de creyentes que no se preocupan por tener una real comunión con el Espíritu Santo. Hay reuniones mecánicas sin vida profunda del Espíritu, porque el Espíritu Santo no es quien mueve los remos de las barcas congregacionales. Por eso no van a ningún lado. Están en un limbo religioso y ritualista. Muchas almas
vienen a la iglesia, pero sin una real convicción de lo que es nacer de nuevo. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es el que da convicción de pecado y obra el milagro del nuevo nacimiento. La educación secular puede dar tecnicismo a las naciones, pero es el Espíritu Santo quien rompe las cadenas y liberta y lleva a los pueblos a los pies de Jesucristo. Sin el Espíritu Santo no hay quien te guíe en medio de un mundo tenebroso que te lleva a las puertas del cielo. Es el Espíritu Santo el que a nosotros nos corrige, nos lleva cada día, nos reprende, nos orienta, nos constriñe a buscar del Señor. Es el Espíritu Santo el que nos hace vivir esa vida sobrenatural. Sin el Espíritu Santo no hay quien te guíe en medio de este mundo de tinieblas. No hay guianza, perdiste el timón. Nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es primero quien nos da poder para predicar el Evangelio de Jesucristo. Hechos 4:31 dice, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Segundo, el Espíritu Santo debe llenar la iglesia. Efesios 5:18 dice, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Tercero, el Espíritu Santo es quien nos enseña los misterios del Evangelio de Jesucristo. Juan 14:26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Cuarto, el Espíritu Santo es quien guía a la iglesia de Jesucristo. Hechos 13:2 dice, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Quinto, es el Espíritu Santo es quien da los dones para servir en el ministerio. Primera de Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Sexto, el Espíritu Santo es el ayudador de la iglesia. Juan 14:16 dice, entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Séptimo, el Espíritu Santo nos llena para la salvación y nos sella para ese día de la redención. Efesios 4:30 dice, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Octavo, el Espíritu Santo es quien convence al mundo de pecado. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Noveno, el Espíritu Santo se mueve para poner orden en donde hay desorden. Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Décimo, el Espíritu Santo es quien liberta a los cautivos por Satanás. Mateo 12:28 dijo Jesús que Él echaba fuera los demonios por el Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu Santo es quien hace que la iglesia sea el templo del Dios viviente. Él es que la hace, según 1 Timoteo 3:15, columna y baluarte de la verdad. Les digo, amados, en el nombre del Señor Jesucristo, las cosas en este mundo no van a mejorar. Esto irá de mal en peor. Y no estoy hablando pesimismo, sino que es el cumplimiento de la palabra de Dios. Estoy hablando como profeta de Dios. Solo tenemos un refugio en estos días finales y es volvernos a Dios en oración, en humillación y en temor. Esto lo hace posible solamente el Espíritu Santo. Él es la realidad de nuestros medios, en nuestras vidas. Es una persona que está viva y viviendo entre nosotros en la iglesia.
Él es el que hace elevar nuestros corazones en devoción. Es el que nos inspira para cantar a Dios en espíritu y en verdad. Oremos, amados, y llenemos nuestras lámparas del aceite del Espíritu Santo. Padre, te doy gracias por esta palabra. Te pido que esta palabra corra y sea glorificada. Toca cada vida, levanta lo caído, Señor, enciende lo que se apagó, Padre mío, ordena lo que se desordenó, Padre. Levanta dentro de cada corazón un altar verdadero que arda de continuo. Esas lámparas encendidas siempre estén hasta el día del toque de la final trompeta. Señor, gracias. Espíritu Santo, por tu presencia en nuestras vidas. Te alabamos y te glorificamos, Señor, por siempre y para siempre. Dios les bendiga, amados hermanos. Recuerden, el Espíritu Santo es nuestra columna espiritual, es la que nos sostiene en medio de estos huracanes espirituales. Que Dios te bendiga.